Buenas tardes a todos, soy Federico Santiago, magíster en procesos creativos en música de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, bajo la dirección del profesor Dr. Daniel Quaranta. Hoy voy a presentar algunos de mis trabajos de investigación en curso que se enfocan en investigar formas de articular el espacio en el campo de la composición acusmática. Esta presentación de hoy, que titulé Poética de la espacialidad como proceso creativo, tiene como objetivo presentar algunos ejemplos de cómo he estructurado el espacio interno de mis composiciones y cómo he traído este tema de la espacialidad como punto central de mi trabajo teórico y práctico. El marco teórico de mi investigación se basa en la teoría de las especies espaciales presentada por Annette van der Goorn y los conceptos sobre formas espaciales expuestos por Dennis Smalley. Estas conceptualizaciones se utilizan en mi investigación como una forma de reflejar, describir y analizar un concepto espacial del sonido. Hoy mostraré extractos de 3 composiciones acusmáticas propias, comentando los diferentes usos del recurso espacial en cada una y exponiendo cómo he pensado la espacialidad como un punto de partida para estructurar una narrativa sonora. La primera pieza que voy a presentar se llama Senderos sobre Paisaje. Comienza con una grabación de campo nocturna en una zona boscosa de Río de Janeiro. La pieza tiene un carácter minimalista y procedimental, ya que utiliza una única grabación de campo y un único procedimiento de manipulación de audio. La pieza explora la transformación de esta imagen espacial inicial de una noche en el bosque hasta su total transformación en un espacio de resonancias. La pieza parte de una imagen estereofónica que se puede clasificar como lo que Smalley llama de un espacio de señales, descrito como un tipo de espacio de comportamiento producido por las llamadas de señal de los participantes, ya sea para comunicarse entre sí o para comunicar su presencia a otros habitantes. La forma de la pieza tiene el carácter procedimental de transformar este espacio de señales entre animales en un espacio espectral, en el que las resonancias de estas señales se retienen en el tiempo. Este proceso de retención de las resonancias se realizó con un pedal de efecto freeze que permite sostener y manipular un pequeño fragmento del sonido cuando se activa. La forma de la propia pieza se imbrica con el procedimiento de manipulación sonora, creando un arco que va desde el ambiente nocturno intacto hasta la distorsión total de su imagen espacial. La introducción paulatina de resonancias en el entorno puede interpretarse como una figura de relleno espacial que crea un juego de capas que se acumulan. El proceso acumulativo se intensifica creando una nube espectral de resonancias que vagan por el espacio. La etapa final de la pieza puede describirse como un espacio biofónico. Las resonancias se apoderan del espacio, extinguiendo el espacio fuente precedente y sumergiendo al oyente en una masa sonora totalmente difusa y amalgamada. Para contrastar con la presencia estática de la imagen sonora central, las resonancias se mueven de manera continua, lenta y en trayectorias circulares que enfatizan la idea de la superposición de un espacio central fijo que es tomado por la distorsión de sus propias propiedades internas. Así, la espacialización de la pieza propuso crear la impresión de que el oyente está literalmente dentro del espacio realista y todo un espacio ficticio de resonancias impregna a su alrededor.
El segundo ejemplo de hoy es la obra titulada Vocali. Esta pieza, como su nombre lo dice, fue compuesta únicamente a partir de sonidos vocales. Los intérpretes de la obra son Flora Hoderbaum y Bert Neves. La idea de la pieza es crear un espacio de sucesivas ocurrencias gestuales que se reintegran en un continuo flujo energético, pero siempre con pequeñas variaciones espectromorfológicas. Para obtener este resultado, se utilizó síntesis granular para crear ese flujo de gestos vocales iterativos cortos. La obra partió de las grabaciones de improvisaciones vocales propuestas por los intérpretes. Estos dos registros se manipularon en un granulador para generar un nuevo flujo de energía con estos materiales. Los parámetros del granulador se manipularon en tiempo real, creando una trayectoria de flujo de espesamiento a partir del aumento de tamaño y duración del grano. Así, la pieza presenta un arco que se inicia con gestos puntillistas que se alargan e engrosan en tamaño y duración, creando un flujo más denso. Esta obra se estructuró en un formato multiestéreo. Los archivos estéreos provenientes de la manipulación en el granulador se duplicaron y cambiaron en términos de altura y timbre en el ensamblaje de la parte. Esto permitió ampliar las posibilidades de posicionar capas de sonido, como si un elemento de sonido pudiera tener su propia sombra con otras características espectrales en otra posición en el espacio. La espacialización también se produjo como un parámetro de síntesis en el proceso de manipulación de audio dentro del granulador. Es de destacar que además de la manipulación en tiempo real, que aporta un cierto rendimiento interpretativo al proceso, se desencadenó un grado de aleatorización a lo largo del experimento en parámetros como filtros de frecuencia, posición de muestro de audio y pan. De esta forma, el flujo sonoro es siempre cambiante y los gestos ganan dinamismo en sus variaciones con un grado de aleatoriedad en el posicionamiento de los gestos en el espacio. Este tipo de organización de materiales trae la idea de un sonido puntillista en el que cada gesto vocal aparece en un punto diferente del espacio. La espacialización se utiliza para crear una imprevisibilidad en la ocupación del espacio, aportando un carácter lúdico a los gestos como un juego de posiciones. Impulsive es una pieza que propone la creación de un espacio gestual. Denis Molley definió el espacio gestual como la zona íntima o personal ligada a la fuente, producida por la energía del movimiento causal del gesto a través del espacio, como ocurre con el intérprete y el instrumento, o el agente y el aparato sonoro. La pieza fue creada a partir de fuentes sonoras que tienen características similares. Impulso generador para un gesto sonoro corto, impactos fuertes y poca resonancia. Se utilizó una captura de micrófono muy cercana para que pudiera resaltar los impactos de cada gesto y enfocar en el sonido proveniente directamente
del instrumento sin las resonancias locales. La idea de la pieza es proponer un tipo de forma y espacialidad que refleja las características sonoras originales de cada fuente. La pieza busca explorar un espacio de gestos impulsivos con mucho impacto y un marcado carácter rítmico. La forma de la pieza también refuerza el carácter impulsivo de los gestos, con movimientos cortos, secciones que presentan una breve presentación y conclusión. Dentro de la tipología espacial de Annette van der Goorn, esta pieza se basa en un espacio fuente en el que la individualidad de los objetos sonoros se enfatiza en una temporalidad de sucesivas ocurrencias distintas. Este tipo de espacios coloca al oyente en una postura atenta y aprensiva en relación al desarrollo de los siguientes eventos, evocando así una forma instintiva de escuchar con un foco de atención direccional a las instancias de cada elemento sonoro. Debido a las características de impulsividad e impactos sucesivos propuestos por el tipo de material sonoro, en la espacialización se exploraron figuras de movimientos bruscos como intercesión, ruptura, invasión y desaparición. Aquí podemos ver cómo la temporalidad de los objetos sonoros está íntimamente ligada con una concepción de la forma y un tipo de espacialización. Objetos sonoros muy breves, con énfasis en sus transitorios, sugieren una temporalidad más instantánea y repentina, induciendo figuras espaciales que presentan trayectorias más rápidas, ocupaciones acumulativas repentinas y desplazamientos bruscos en el campo sonoro. La pieza hace también mucho uso de los sonidos a la inversa debido al carácter de alto ataque de los objetos sonoros, lo que permitió la creación de gestos con fuerte direccionalidad y movimiento inherente. Para concluir, quería mostrar con estos 3 ejemplos cómo la espacialidad es fundamental para mi proceso creativo. La composición acusmática nos brinda la posibilidad de trasladar espacios reales a espacios virtuales, y esto puede ser utilizado como potencial poético y narrativo para concebir y transformar un espacio compositivo. Podemos pensar en la funcionalidad del espacio en un enfoque macro que puede abarcar la concepción formal de la composición, la relación entre los materiales y procesamiento de audio, o en una perspectiva microscópica como parámetro en sí mismo, pensando en movimientos, trayectorias espaciales y formas de espacialización de objetos sonoros. Agradezco su presencia y los escucho a todos. Hasta el próximo.